Perfecto, muy bien. Entonces, en una anterior sesión, en la anterior clase, nosotros estábamos analizando lo que vienen a ser los requisitos que establece precisamente la ISO 19011 en su versión 2018 sobre los sistemas de gestión. Recapitulando un poquito, volvemos a mencionar de que esta norma que nos va a permitir precisamente la implementación de un programa de auditoría, realizar la auditoría, describir cada una de las etapas o pasos que nosotros debemos de desarrollar como auditores para que podamos precisamente desarrollar la auditoría hacia un sistema de gestión. Llámese un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, de seguridad, salud ocupacional o también respecto a lo que viene a ser la ISO 22000 que habla precisamente de la seguridad y todo lo que tiene que ver con, en este caso, con lo que es la cadena de frío de los alimentos procesados que van a ser precisamente desarrollados en una institución como por ejemplo un catering o otro que tenga las mismas o similares características. Hayamos visto ya lo que viene a ser en este caso algunos conceptos que son claves precisamente para poder entender lo que viene a ser la ISO 19011, como lo que sería competencia, criterios de auditoría, el propio concepto de auditoría, hallazgos, evidencias y otros que definitivamente son importantísimos para poder ir comprendiendo lo que sería, lo que sería esta norma. Ahora hablamos del capítulo número 4 o requisito número 4 que establece precisamente en esta norma. Se menciona lo que serían los principios de la auditoría. Y dentro de los principios de auditoría existen varios elementos que son importantes que nosotros tenemos que rescatar. Uno de ellos es, por ejemplo, la integridad. Los auditores, los responsables precisamente de poder llevar a cabo este proceso, deben demostrar integridad. ¿Qué implica la integridad? Deben demostrar, en este caso, la capacidad que puedan tener para demostrar que son altamente profesionales y que son técnicos. Es decir, que conocen y manejan de manera muy clara lo que serían precisamente los principios y las bases necesarias para poder desarrollar un proceso de auditoría sin que melle en este caso algún tipo de direccionamiento que se pueda tener por parte de la alta gerencia de una organización, sino que ellos bajo los principios de ecuanimidad, de objetividad, precisamente puedan demostrar que son íntegros y que son altamente capaces y conocedores de la norma. La independencia está precisamente relacionada con la integridad, porque la independencia, más allá de que incluso se planifique para desarrollar lo que viene a ser en este caso una auditoría interna o una auditoría de primera parte, estamos hablando de que los auditores deben de garantizar precisamente esa independencia, deben de demostrar la solvencia, los conocimientos, la capacidad que tengan precisamente y la imparcialidad, por sobre todo la imparcialidad al momento de desarrollar la auditoría para poder identificar los registros necesarios para evaluar precisamente si es que estos están cumpliendo con los procedimientos establecidos en su sistema de gestión y si estos cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Por consiguiente, deben demostrar la imparcialidad, pero por sobre todo la objetividad para poder precisamente encontrar los hallazgos y las evidencias necesarias que permitan evaluar los criterios de auditoría identificados durante lo que viene a ser en este caso el plan de auditoría. El debido cuidado profesional, fíjense que estamos hablando de principios que están estrechamente relacionados. El debido cuidado profesional tiene que ver precisamente con la aplicación de las técnicas, de las herramientas necesarias que permitan precisamente el levantamiento de información, que permitan encontrar la información necesaria, adecuada y pertinente para poder evaluar y así cumplir con los objetivos establecidos en el plan de auditoría. Una presentación imparcial es indispensable porque al nosotros desarrollar la auditoría vamos a exigir que nos faciliten herramientas, que nos faciliten registros para que estos finalmente se conviertan en hallazgos. Esta presentación
imparcial debe precisamente de garantizar el cumplimiento de este objetivo. Por consiguiente, vamos precisamente a desarrollar estos elementos que son indispensables e importantísimos. La confidencialidad habla precisamente de la seguridad de la información. ¿A qué se refiere ser confidente o que durante el proceso de auditoría se respete este criterio? Es importante porque la información que se genera en una organización es tan indispensable y es tan importante para el funcionamiento del mismo que se debe de garantizar que todo lo que se vaya a generar durante el proceso de auditoría, todo lo que nosotros como auditores vamos precisamente a evaluar, debe de servirnos para poder tomar decisiones, para poder evaluar si se está o no cumpliendo con el criterio de auditoría. Pero más nada. En ningún momento la información que se va a generar dentro de una organización debe servir para poder, por ejemplo, que esa misma información sea divulgada hacia otros sectores o hacia otras empresas. Se debe de respetar precisamente el derecho del autor de las organizaciones, debemos precisamente de respetar la confidencialidad de los documentos, de los registros generados por la propia institución. Enfoque basado en evidencias. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros en ningún momento durante la auditoría debemos de generar hallazgos, debemos de generar en nuestros informes, en este caso, observaciones o oportunidades de mejora o no conformidades que no estén sustentadas, debidamente sustentadas. Para eso volvemos a insistir de que es importante e indispensable precisamente evaluar evidencias, que nosotros podamos cumplir precisamente este enfoque. Esto nos va a garantizar precisamente el levantamiento de información y poder llegar a sacar conclusiones que sean realmente importantes y que por supuesto permitan que el desarrollo de la auditoría como tal llegue a su buen término y finalmente que ambas partes, tanto el auditor como la empresa auditada, por supuesto, estén satisfechos por el proceso desarrollado. De tal forma que la auditoría debiera de permitir precisamente identificar una desviación a un requisito, a una norma, con el objetivo de poder cumplir con el proceso, con el principio de lo que sería en este caso los procesos de mejora continua. Es decir, cumplir básicamente con lo que sería el ciclo de Deming, donde nosotros vamos a identificar lo que sería el ciclo PHVA. En este sentido, este análisis precisamente puede garantizar el desarrollo de esta condición. El enfoque basado en riesgos, este es uno de los principios precisamente que la ISO 9000, la ISO 14000 han implementado ya en sus últimas revisiones desde el 2015 prácticamente, que este enfoque es parte fundamental de los procesos, es parte fundamental de lo que viene a ser en este caso el desarrollo, la implementación de los sistemas de gestión. Por supuesto, si los procesos tienen este análisis de riesgos, también lo que sería el proceso de auditoría debe de contemplarse precisamente los riesgos inherentes al desarrollo, al proceso de planificación, a ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de las acciones que se puedan tener, de tal forma que se pueda precisamente identificar durante las auditorías los riesgos y las oportunidades que se van precisamente a desprender producto del desarrollo de la auditoría. Un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos de manera muy clara precisamente de cómo se puede llegar a incorporar los riesgos durante el proceso de auditoría. Estos serían nuestros principios. Este sería básicamente lo que sería el requisito número 4 de la ISO 19011 en su versión 2018. El requisito número 5 habla, en este caso, de la gestión de un programa de auditoría. Volvemos a insistir, aquí ingresamos, por supuesto, a lo que sería el ciclo de Deming. Por consiguiente, nosotros implementamos en este proceso el ciclo PHVA, que sería planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de lo que es la etapa de planeación, nosotros para poder implementar un programa de auditoría
debemos, por sobre todo, establecer los objetivos del programa de auditoría. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos estamos proponiendo al momento de desarrollar la auditoría? Determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa de auditoría, que es indispensable, es importantísimo, y que acabamos precisamente de alguna manera de describir, de tal forma que se nos permita precisamente y se garantice este desarrollo, la implementación del programa de auditoría. Por supuesto, dentro de este proceso de planeación, nos tiene que garantizar el establecimiento del programa como tal. Una vez que nosotros tengamos implementado precisamente el programa de auditoría, vamos a implementar, establecido el programa, vamos a implementar, por supuesto, lo que sería nuestro programa de auditoría como tal. Una vez que se ha implementado, la siguiente etapa, pues por supuesto, dentro de lo que viene a ser la verificación, es desarrollar el monitoreo para evaluar precisamente la eficacia de las acciones desarrolladas o encomendadas precisamente durante el programa de auditoría. Y por supuesto, dentro de lo que viene a ser la etapa de proceso de mejora continua, debemos de garantizar que año a año, a través de lo que sería en este caso revisión por dirección, debiéramos de nosotros, o por lo menos la alta dirección, debiera de evaluar precisamente lo que sería el programa de auditoría, evaluar la eficacia, evaluar su eficiencia, de tal forma que se puedan hacer ajustes necesarios, producto del desarrollo de las auditorías o de la implementación del programa de las auditorías durante cada periodo. De tal forma que estos ajustes permitan cumplir con el actuar, es decir, con el mejorar, con el complementar, con el evaluar los resultados de los programas de auditoría, pensando, por supuesto, y garantizando, por sobre todo, que se tenga un programa de auditoría que que esté actualizado, que sea pertinente, que sea adecuado para la organización. No se olviden que esto es un ciclo, y cuando nosotros hablamos de un ciclo, en el momento que se pueda identificar alguna anormalidad o algún incumplimiento de estos objetivos, de estos pasos, la siguiente etapa, pues por supuesto sería retroalimentar, retroceder, como bien dice, una vez que se ha identificado, para estar en forma constante haciendo una evaluación del programa de auditoría y evaluando, por supuesto, lo que sería la eficacia del programa de auditoría. Dentro de esto, vamos a ir como quien dice, eh, pues de repente detallando cada una de estas etapas. En el planear, nosotros habíamos dicho que debe incluirse el establecimiento de los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos que se van a tomar en cuenta en esta etapa? Pues incluye el proceso de evaluación de los registros generados en los diferentes procedimientos por parte de la organización, y que se pueda llegar con estas evidencias a verificar si estos registros cumplen precisamente con los requisitos establecidos en los criterios de auditoría. Revisamos un poquito el concepto de lo que serían los criterios de auditoría. Serían los requisitos, en este caso, que van a ser susceptibles a ser tomados en cuenta durante el programa de auditoría. Para hacerlo más sencillo, si nosotros vamos a evaluar un sistema de gestión de la calidad, un criterio de la auditoría sería precisamente los requisitos establecidos en la ISO 9001 en su versión 2015. Y por supuesto, el resto de las normas, resoluciones que competen, que aplican precisamente a la organización y que están precisamente ya descritos en el análisis de lo que sería el capítulo número 4 de la ISO 14001, cuando nosotros evaluamos el análisis del contexto interno y externo, cuando se identifican las partes interesadas, cuando analizamos los requisitos en este caso, los requisitos que las organizaciones y las partes interesadas así requieren de nuestro sistema, de tal forma que ya nosotros podamos precisamente conocer de forma anticipada qué requisitos, qué normas,
qué resoluciones van a ser precisamente tomados en cuenta durante los programas de auditoría. Evaluar los riesgos y oportunidades conlleva precisamente a un análisis que permita, por sobre todo, prevenir. Cuando nosotros evaluamos e incorporamos precisamente este análisis, no se lo hace con el objetivo de poder de alguna manera corregir. La idea no es corregir, la idea es preventiva. La idea es que se prevenga, que se evite que se pueda precisamente generar un inconveniente, que se evite, por ejemplo, la no realización del programa de auditoría o el no cumplimiento, el no llegar a los objetivos del programa de auditoría. Entonces, ¿qué acciones se van a tomar en cuenta para poder llegar a garantizar la eficacia del programa de auditoría? Deben ser precisamente tomados en cuenta en este punto, en el proceso de planeación, de tal forma que se pueda identificar las acciones, los responsables, las medidas que se van a tomar para poder evaluar la eficacia de estas acciones, de tal forma que se pueda garantizar en el caso que sea un riesgo y que éste pueda afectar el sistema de gestión, qué medidas se van a tomar para poder reducir o minimizar su impacto hacia el sistema de gestión. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuándo se va a desarrollar estas acciones? ¿Y cómo se va a llegar a medir? ¿Cuándo se mide si es que estas acciones han sido adecuadas o pertinentes para reducir el riesgo identificado? Entonces, ese es uno de los puntos claves e importantísimos al momento precisamente de poder desarrollar estos elementos. Ahora, cuando nosotros hablamos del establecimiento del programa de auditoría, debemos precisamente tomar en cuenta que se debe de establecer dentro de este procedimiento e incorporar las funciones y responsabilidades del programa de auditoría. Si bien las funciones y las responsabilidades del programa de auditoría y de todo el sistema de gestión pueden estar descritas, por supuesto, dentro del manual de funciones que tiene la organización y que van a estar acordes a lo que sería en este caso el organigrama, se debe de describir de forma muy concreta lo que serían precisamente las funciones y las responsabilidades del programa de auditoría. Es decir, aquí en este punto, en este procedimiento se lo puede tomar de manera muy de forma global, pero es indispensable e importantísimo que en esta etapa se pueda incluir dentro del procedimiento, o si quieren llamarlo así, dentro de los procesos de auditoría, incluir un procedimiento para la implementación del programa de auditoría, donde nosotros definimos a los actores. ¿Qué funciones va a tener el auditor líder? ¿Cuáles van a ser las funciones que tendría, por ejemplo, el auditor en formación o los observadores? ¿Qué responsabilidades ante el programa de auditoría va a tener cada una de estas personas? Vamos, por supuesto, a incluir estos elementos. Se debe también de contar con los elementos necesarios que nos permitan evaluar la competencia del responsable del sistema de gestión. ¿A qué se refiere con esto? Pues debemos de garantizar precisamente que la persona responsable tenga los conocimientos y la experticia necesaria que garanticen precisamente que el programa de auditoría sea no solamente desarrollado o implementado, sino que sea ejecutado y que éste cumpla, con supuesto, con los criterios y se pueda llegar a alcanzar precisamente los objetivos que garanticen la eficacia y eficiencia del programa de auditoría. De tal forma que si nosotros vamos a llegar a decir, por ejemplo, que se van a desarrollar 2 auditorías internas durante un periodo de un año, o la gestión 2022, por ejemplo, con un periodo de diferencia de 3 meses cada uno, que va a implicar más o menos, por ejemplo, que en el mes de marzo se realice la primera, estaríamos hablando que el mes de junio sería la segunda, y por supuesto estaríamos ya hablando del mes de una auditoría de seguimiento o de certificación
durante prácticamente el mes estaríamos hablando del mes de septiembre, ¿no es cierto? Esto garantizaría precisamente que se alcancen las competencias necesarias establecidas en la gestión del programa de auditoría. Es decir, que la persona sea responsable que, de la ejecución del programa, del cumplimiento del programa de auditoría. El alcance del programa de auditoría establece precisamente los límites y el alcance mismo del programa. Aquí tomamos muy en cuenta precisamente el número de programas, número de auditorías, tomamos muy en cuenta muchos aspectos precisamente que nos van a garantizar que la organización pues llegue, como quien dice, a fin de año habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la norma. Que nos habla acerca de lo que es la norma, nos dice de manera muy clara que la organización debe cumplir con el ciclo PHVA. En ese sentido, nosotros debemos precisamente de evaluar el sistema. Se debe, otro elemento, es precisamente de determinar los recursos del programa de auditoría. Y acá cuando nosotros hablamos de recursos, evidentemente se habla de recursos económicos porque una auditoría, para desarrollar la auditoría, se debe de contemplar los recursos necesarios que garanticen el pago, en este caso al organismo certificador, ¿no es cierto? Que por ejemplo puede ser INORCA o que puede ser la TUC o que puede ser cualquier organización acreditada para este fin, que garantice precisamente el pago del auditor líder, que garantice, que se debe garantizar, por ejemplo, los traslados. Si un auditor líder viene o está llegando precisamente, por ejemplo, desde otro departamento, desde la ciudad de La Paz, por ejemplo, se debe de garantizar que la organización pues, pueda pagar los pasajes en avión, los traslados del aeropuerto hacia la empresa y también por supuesto, a la empresa que va a ser auditada también se debe garantizar la estadía de esa persona, de ese auditor líder. Pero no solamente el tema de los pagos del salario y otros elementos, se debe de garantizar, por supuesto, y cuando hablamos nosotros de los recursos, hablamos de los recursos en cuanto al tema del ambiente. ¿A qué se refiere con el tema de ambiente? Pues que se debe de garantizar que los auditores tengan, por ejemplo, una sala de reuniones, que esta sala de reuniones cuente con el mobiliario adecuado y pertinente para precisamente la ejecución del programa de auditoría, que deba existir, por ejemplo, internet, que deba existir una PC en el caso que fuese necesario, pero por sobre todo una impresora y las condiciones necesarias y adecuadas precisamente para que los auditores puedan ejecutar el plan de auditoría sin ningún tipo de contratiempo y puedan hacerlo, por supuesto, bajo la comodidad necesaria para su desarrollo. A esto se refiere que si estamos, como quien dice, bajo una temperatura muy alta, que por supuesto ellos estén mínimamente con las condiciones y con un ventilador, ¿no es cierto? No hablamos de que estas personas pues tienen que desarrollar sus funciones sin ningún tipo de contratiempo. A esto se refiere precisamente el tema de los recursos. No solamente el tema de los recursos económicos, hablamos de los ambientes de operaciones, hablamos precisamente de parte de la infraestructura necesaria para garantizar el éxito del programa de auditoría. Bien, hayamos dicho que los objetivos del programa, el programa de auditoría, implica básicamente el poder evaluar, el poder verificar la conformidad con los requisitos contractuales. ¿A qué se refiere esto? Pues significa que durante el programa de auditoría nosotros vamos a evaluar, en este caso, pues vamos a evaluar registros, vamos a evaluar y generar evidencias, hallazgos, para luego
evaluarlos y compararlos precisamente con los requisitos establecidos en la norma que está siendo auditada bajo el sistema que por supuesto está siendo auditada. Vuelvo a insistir, si una organización cuenta con un sistema de gestión de la calidad, pues entonces los requisitos establecidos y que los requisitos que debieran de cumplir por parte de esta organización, pues serán aquellos que estén dentro de lo que es la ISO 9001. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que establecer en este procedimiento? Es que la implementación de los objetivos del programa de auditoría deben de contribuir con el programa de mejora continua. Deben precisamente de garantizar que se pueda precisamente mejorar, que se pueda contar con un sistema que sea cada vez eh, más maduro, de tal forma que se pueda, con el paso del tiempo, mejorar el desempeño de estas organizaciones. Básicamente lo que nosotros vamos a evaluar durante esta etapa, pues es lo que nosotros venimos desarrollando o hablando precisamente con el tema de los criterios de los requisitos establecidos en la norma. Si nuestra organización cuenta con un sistema medioambiental o ambiental, un SGA, entonces pues los requisitos estarían establecidos en la ISO 14001. La idea que este programa de auditoría pues nos garantice precisamente el hecho de que nosotros podamos como auditores poder obtener y mantener la confianza necesaria precisamente hacia el sistema. El desarrollar los programas de auditoría deben de contribuir hacia el desarrollo, hacia el hecho de que la organización pues va a estar mucho con mayores elementos para poder precisamente garantizar a sus proveedores, garantizar a sus clientes de que desarrollan procesos altamente eficaces y eficientes, y eso va a hacer precisamente que se eleve la confianza. Bien, cuando nosotros deseamos que es indispensable poder evaluar los riesgos y las oportunidades generadas dentro de lo que es el programa de auditoría, pues aquí tenemos un ejemplo más o menos de cómo debiéramos de desarrollar este programa. Aquí tenemos los riesgos, tenemos la evaluación y precisamente las medidas de control. Vuelvo a insistir, a estas medidas de control es indispensable que se pueda evaluar, asignar un responsable, que se pueda decir cuándo se va a hacer la evaluación y por supuesto evaluar si las medidas que se han tomado en cuenta, las medidas de control, han sido eficaces. Todo esto debe de permitirnos precisamente alcanzar los objetivos previstos. Entonces, por ejemplo, uno de los riesgos establecidos, como en el ejemplo, es que se pueda hacer una comunicación ineficaz del programa de auditoría. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que la organización no haya implementado un sistema de comunicación que sea el adecuado y pertinente que le permita llegar al 100% de los trabajadores, de las personas que son parte de la institución que va a ser auditada, para que se comprometan no solamente a desarrollar o a ser partícipes de la auditoría, sino que puedan precisamente aportar con sus herramientas, con sus conocimientos y generar las condiciones para su desarrollo. Este riesgo, por ejemplo, bajo este ejemplo, es un riesgo mediano. ¿Qué medidas de control se puede precisamente tomar en cuenta? Es el hecho de que se pueda enviar la comunicación de forma temprana e incluso hacer una verificación de recibido de la comunicación de tal forma que todos los integrantes de la organización, llámese personal de mensajería, secretarías, jefes de mantenimiento, jefes de producción, jefe de medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional, que prácticamente todos, jefes de recursos humanos, que todos, absolutamente todos, estén con la debida anticipación informados y comunicados del desarrollo del programa de auditoría. El 5.4, nosotros hablábamos precisamente de los roles, de las responsabilidades que se toman en cuenta en este aspecto.
de los recursos, de la extensión del programa de auditoría y por supuesto la competencia. Todos estos elementos tienen que ver precisamente con y que deben estar contemplados en el programa de auditoría. Los roles y responsabilidades de las personas que van a participar del programa, de la gestión del programa de auditoría, deben estar claramente definidos. Se tiene que identificar en este punto quién, no necesariamente con nombre y apellido, pero sí con el cargo. ¿Quién va a ser el responsable de la implementación, del seguimiento, del monitoreo de lo que es el programa de auditoría? ¿Cuáles serán sus responsabilidades y cuáles serán las funciones que va a asumir? La competencia que se muestra en el 542 de las personas, ¿a qué se refiere? Volvemos con este concepto de competencia. ¿A qué se refiere con competencia? En el manual de funciones, por ejemplo, en el manual de funciones, eh, bueno, primero partemos porque una organización va a implementar un organigrama. A partir de la aprobación del organigrama, lo que hacemos nosotros es ya en lo que es el manual de funciones, vamos a establecer los criterios para la asignación de ese cargo. Supongamos que, por ejemplo, este, es que el responsable del sistema de gestión ambiental de la organización X debe ser un ingeniero industrial, debe ser un ingeniero ambiental o ciencista ambiental o ramas afines. Debe de contar con 2 o 3 años de experiencia laboral. Debe de tener conocimientos bajo la norma ISO 14000, ISO 9000 y ISO 19011. Esa es prácticamente, eso está descrito y también se establece, y dentro de lo que es el manual de funciones debiera de estar descritas sus funciones y responsabilidades. Ahora, ¿cómo se mide la competencia? Debe existir un procedimiento, la organización tiene que tener un procedimiento donde se va a establecer, por ejemplo, todo lo que sería la gestión del talento humano. ¿Qué va a implicar esto? Pues muchas cosas, entre ellos los procesos de capacitación, pero por sobre todo la de seguimiento y evaluación del personal. De tal forma que esto último genere registros que nos indiquen si son o no competentes para el cargo que desempeñan, o al cargo que han sido precisamente asignados, y si ellos cumplen con sus funciones, si cumplen con las actividades descritas y si lo hacen con eficacia y con eficiencia. De tal forma que nosotros vamos a evaluar precisamente la competencia de estas personas siguiendo estos procedimientos, siguiendo estos registros. La extensión del programa de auditoría va a identificar precisamente, como habíamos mencionado, todo un cronograma en el cual precisamente se identifiquen el número de auditorías que se van a desarrollar, se identifiquen más o menos en un cronograma tentativo los requisitos que van a ser auditados, que van a ser precisamente tomados en cuenta durante el programa de auditoría y otros criterios que son indispensables e importantísimos al momento de desarrollar estos programas. Se va también a hacer una identificación de los recursos, como ya habíamos mencionado, y en esto de los recursos entran los recursos económicos, los recursos en cuanto al tema del ambiente de operaciones e infraestructura y otros que son necesarios e importantísimos al momento de desarrollar la auditoría como tal. Todos estos aspectos deben de ser tomados en cuenta. Pasemos al hacer. Decimos que estamos cumpliendo con lo que sería el ciclo PHVA. En el hacer hablamos precisamente de la implementación. En lo que es el anterior aspecto, estábamos analizando todo lo que es la etapa de planificación. En lo que es la implementación, acá debemos de tener muy en cuenta 6 aspectos que son indispensables. La definición de los objetivos, del alcance, los criterios de auditoría,
la selección y los métodos de auditoría. La determinación de los métodos de auditoría. Cuando hablamos nosotros de métodos de auditoría, nos vamos a referir básicamente que en las normas, por ejemplo, los métodos son remotas para las auditorías que van a ser virtuales, y tendríamos en este caso, las que se desarrollan in situ o presenciales. Entonces, cada uno de estos métodos tienen sus propias características, tiene sus propios requisitos. ¿Qué implica esto? Pues no porque la organización pida una auditoría remota, no significa que la empresa que va a certificar que le acepte. Hay ciertos criterios técnicos que se deben de cumplir para poder garantizar que se pueda desarrollar una auditoría remota sin ningún tipo de inconveniente. De tal forma que, por supuesto, en el plan de auditoría se va a establecer esos requisitos, se va precisamente a llegar a medir cuándo, por ejemplo, se puede condicionar o se puede desarrollar una auditoría remota. Supongamos que la auditoría va a ser en la ciudad de Montero. Y en la ciudad de Montero, para poder llegar precisamente a la ciudad de Montero, existe de una manera muy tranquila y muy fácil una carretera que une precisamente Santa Cruz con la ciudad de Montero. Si estuviésemos hablando de que hay un bloqueo en medio del camino y este bloqueo es indefinido, que lleva 2 o 3 días y que prácticamente durante el desarrollo, por ejemplo, de la auditoría o las fechas de realización de la auditoría va a continuar este proceso, en ningún momento se debe de precautelando el tema de la vida y todos estos aspectos. No vamos a llevar nosotros a los auditores para que se queden 2, 3, 4 horas o 5 horas y tratando de repente de desviar por caminos que no son los adecuados ni los pertinentes para poder llegar hacia la ciudad de Montero. Entonces, aquí bajo esos criterios, eh, bajo circunstancias de pandemia, bajo circunstancias este, de un paro cívico, por ejemplo, pues se puede desarrollar una auditoría remota. Es decir, tampoco es que las auditorías remotas se van a desarrollar siempre o se las hacen, se las pueden realizar, pero cumpliendo ciertos requisitos y ciertos procedimientos. Seleccionar al equipo, otro de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta en esto es la selección, en este caso, de los miembros del equipo auditor. Es indispensable que se puedan tomar precisamente los requisitos, que se puedan tomar los elementos. Acá nosotros o la organización tiene que definir precisamente si va a tener un auditor propio, un auditor interno propio, si va, en el caso de que no tuviese, por ejemplo, las garantías o una certificación adecuada y pertinente para su desarrollo, entonces estaríamos hablando de que tendría que contratar, se debe de prever precisamente la contratación eh, para la contratación de esta persona para que se desarrolle un programa de auditoría sin otro problema. ¿A qué nos referimos con esto? A que se prevé en este aspecto un auditor líder, un auditor de información, un auditor técnico. Se va a elegir, se va a definir precisamente cuáles serían los criterios para poder seleccionar a uno de estos miembros. Número de auditorías o número de horas de auditoría. Se tiene que definir, por ejemplo, se tiene que evaluar el tema de conocimiento, experiencia y otros aspectos, el tema de la formación que tiene el auditor, debe precisamente, incluso que en la misma norma está y en los anexos están precisamente ya los requisitos establecidos precisamente que van a orientar el proceso de selección del equipo auditor. Asignación de las responsabilidades de la auditoría que son indispensables, importantísimas precisamente para poder tomar en cuenta, principalmente para lo que es el auditor líder. El auditor líder, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, es y tiene que ser, como que dice, un tipazo. Tiene que ser el de mayor conocimiento, el de mayor experiencia, tiene que ser un auditor senior,
tiene que tener cierta envergadura y conocimiento y manejo precisamente lo que es el programa de auditoría. La gestión de los resultados del programa de auditoría, la gestión de mantenimiento de los registros del programa de auditoría, que son indispensables para poder precisamente garantizar la eficacia y la eficiencia del programa de auditoría. Debe existir una persona responsable. Para eso siempre se prevé que cada organización, dentro de lo que viene a ser su organigrama, deba existir a un responsable o coordinador, como ustedes quieran llamarlo, en este caso, responsable del sistema de gestión ambiental o sistema de gestión de la calidad o sistema de gestión integrado. Cuando decimos que es un sistema de gestión integrado, cuando la organización tiene o pretende implementar un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Ahora, si es solamente un sistema de gestión ambiental, pues estamos hablando de que la organización pretende implementar un sistema de gestión bajo la norma ISO 14001. Y si es de gestión de la calidad, entonces bajo la norma ISO 9001. Y si es, en este caso, bajo la norma ISO 45000, estaríamos hablando de un sistema de gestión, en este caso, que sea de cumplimiento de los requisitos establecidos en lo que es la ISO 45000, que es salud, seguridad y salud ocupacional. Y esta persona sería precisamente quien va a gestionar los resultados del programa de auditoría, va a gestionar precisamente el mantenimiento de los registros, será quien deberá estar prácticamente encima de todo el personal, de los dueños de los procesos, para verificar y evaluar precisamente que estos puedan llegar a cumplir con los procedimientos establecidos en los requisitos de la norma. Entonces, nosotros debemos precisamente de cumplir con los requisitos. El 5.5 de la norma prevé y establece, dentro de lo que viene a ser la implementación del programa, se establece que el programa debe identificar, en este caso, su contenido, las actividades, los recursos necesarios, se debe de comunicar a las partes interesadas, se debe definir los canales de comunicación, se debe definir los objetivos del programa, los criterios de auditoría, selección, los métodos de auditoría, coordinar con el programa de auditoría y sus diferentes actividades, es decir, establecer un cronograma, asegurarse de la competencia necesaria para el equipo auditor, así como la proporcionar los recursos individuales y globales del programa de auditoría, asegurar la realización de la auditoría, de la información documentada, cómo se va a controlar el programa, revisar el programa de auditoría. Es decir, prácticamente se debe de definir un mecanismo que sea lo suficientemente adecuado y pertinente que garantice precisamente que las auditorías permitan alcanzar los objetivos previstos durante lo que viene a ser en este caso los procesos de auditoría, permitan evaluar la capacidad que tiene el sistema de gestión de la calidad o el sistema de gestión ambiental que tenga precisamente la organización, que garantice el cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos precisamente en la ISO 45000, en la ISO 19000, perdón, en la ISO 14000 o la ISO 9001. Así como también la identificación de lo que vienen a ser en este caso los procesos o áreas de mejora del sistema, el alcance, los criterios de auditoría. Y si fíjense, si nosotros miramos un poquito en cuanto al tema del contenido acá, aquí lo que estamos nosotros hablando es precisamente de qué va a tener nuestro programa de auditoría, pero ya aquí nos está dando las luces necesarias para poder empezar a hablar de lo que viene a ser en este caso nuestro plan de auditoría. Nuestro plan de auditoría tendrá elementos que son no solamente similares, sino que prácticamente podemos llegar a decir iguales. Nuestro plan de auditoría tiene que identificar, por ejemplo, los objetivos del programa, el método de auditoría, los recursos, el alcance, los criterios, los métodos de auditoría. Se debe precisamente de establecer un cronograma, los requisitos que van a ser auditados, las personas responsables para el programa de auditoría. Prácticamente todos estos puntos serán tomados en cuenta precisamente durante lo que viene a ser un
lo que viene a ser en este caso un plan de auditoría. La selección y métodos de auditoría, pues ya habíamos mencionado precisamente que estos están descritos en el anexo A en este caso de la ISO 14, de la ISO 19011, que establecen básicamente que hay dos grandes métodos de auditoría, que es el método, en este caso, el método in situ, el método remoto, que veníamos hablando precisamente que cada uno de estos tiene sus propias características y requisitos. La selección de los miembros del equipo auditor, pues se debe de prever la competencia del equipo auditor, la independencia, la capacidad de poder interactuar con los auditados y poder, por supuesto, incluir a expertos técnicos con las competencias necesarias para poder garantizar que la auditoría se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente. La asignación de los responsables, la gestión de los resultados del programa de auditoría, que garanticen precisamente una gestión y mantenimiento de los registros del programa de auditoría sin ningún tipo de inconveniente. El seguimiento del programa, se establece precisamente cómo se va a hacer un seguimiento, cómo se va a evaluar precisamente al programa, los factores que se van a incluir precisamente para poder llegar a determinar la eficacia del programa de auditoría, es decir, todas las acciones que se prevén precisamente en lo que es la norma ISO 19011, que van a garantizar precisamente llegar a evaluar el grado de eficacia del sistema de gestión que va a ser auditado. Todos estos puntos precisamente son incluidos en el 5.6 y en el 5.7 se habla de la revisión y mejora del programa de auditoría. Se designan las personas responsables para este programa, se hace una revisión del programa de forma global, la definición de las áreas para la identificación de las actividades y programas de mejora, así como los cambios del programa de auditoría en el caso que fuese necesario, la revisión del desarrollo profesional continuo de los auditores. Se debe de garantizar que los auditores estén en constante con capacitación, es decir, que se debe de garantizar que todas las personas que forman parte del sistema y que forman parte precisamente de este procedimiento estén altamente capacitados, pero por sobre todo que estén precisamente cumpliendo con los objetivos del programa. La información documentada que es parte precisamente de este proceso no es otra cosa que simplemente aquella información. Existe información documentada que se mantiene e información documentada que se conserva. La información documentada que se mantiene, en este caso, información documentada que se mantiene es, por ejemplo, la política ambiental, pero también puede ser, por ejemplo, los manuales, entre otros. La información documentada que se conserva serían los procedimientos más los registros que se van generando durante todo el proceso. Todo esto es indispensable que se pueda mantener de forma adecuada y pertinente, porque básicamente lo que nosotros vamos a evaluar durante el proceso de auditoría sería la información documentada que se conserva. Para ello, precisamente, la organización ha identificado sus procesos, procedimientos y registros que garanticen este cumplimiento. De tal forma que nosotros, durante la auditoría, básicamente lo que vamos a evaluar son los registros, son las evidencias que la organización está generando. Este es lo que les estoy mostrando. En este caso es un ejemplo de el procedimiento de programas de auditoría, que es lo que acabamos precisamente de ver, que incluye en un procedimiento de un programa de auditoría. Debe de incluir el objetivo del programa de auditoría, que es justamente lo que ya veníamos hablando hasta hace un instante,
el análisis de riesgos y oportunidades asociados al programa de auditoría, el alcance, extensión, métodos y criterios de auditoría, así como la asignación de recursos, los responsables del programa. Hay que definir las responsabilidades de las funciones de cada una de las personas que forman parte del proceso, la definición de términos, siglas y referencias, el desarrollo precisamente de lo que viene a ser en este caso el programa de auditoría, la comunicación, difusión del programa, inducción, capacitación del equipo auditor, la documentación del sistema de gestión, los criterios para la selección del equipo auditor y la designación del equipo del equipo o del auditor líder, así como el control de los registros. Este es un procedimiento que de alguna manera, fíjense, garantiza la incorporación de todos y cada uno de los requisitos que se han establecido en el requisito número 5 de la norma ISO 19011. En este sentido, cada una de las organizaciones que van a ser auditadas deben de contar con un procedimiento que sea muy similar. Digo muy similar porque prácticamente los requisitos van a ser exactamente los mismos, ¿no es cierto? Van a ser los mismos, por ende, ¿qué es lo que va a variar? Pues será, por supuesto, el contenido de la información, pero para cada organización debe establecerse un objetivo del programa, los riesgos y oportunidades y cada uno de estos elementos que tendrán prácticamente el mismo contenido en cada una de las organizaciones. La gestión de este programa debe precisamente garantizar el proceso de mejora continua. Debe existir una persona que garantice, que administre el programa de auditoría, que comunique, que practique precisamente los principios de mejora continua, que garantice un monitoreo, que garantice el cuidado de la información, de la comunicación, de tal forma que podamos precisamente llegar no solamente a implementar, sino a ejecutar y evaluar un programa de auditoría como tal. Y esto sería lo que, por ejemplo, para cumplir con este elemento, se debiera de contar. En este caso, yo les estoy mostrando, o le acababa de mostrar hace un instante, un procedimiento del programa de auditorías. Este procedimiento del programa debe de tener un registro del programa de auditoría. Debe haber un registro de la selección de los auditores, que son parte de los requisitos establecidos precisamente en la ISO 19011. Entonces, toda organización que tenga un sistema de gestión relativamente maduro, mínimamente va a llegar a contar con estos elementos, con estos procedimientos. Luego, fíjense, aquí estamos hablando del programa de auditoría. Luego vamos a tener un procedimiento para las auditorías internas. Vamos a tener un registro del plan de auditoría interna, un registro de actas de reunión de apertura y cierre, un registro de lista de verificación de la reunión de apertura, un listado de verificación de la auditoría, un registro de verificación de reunión de cierre, un informe final de auditoría y por supuesto un registro de evaluación del desempeño de los auditores. De esta forma, cumplimos con cada uno de los requisitos y puntos que acabamos precisamente de ver en la ponencia. La verificación no es otra cosa que, por supuesto, el desarrollo, el monitoreo del programa de auditoría, de tal forma que se pueda evaluar, que se pueda precisamente garantizar que los programas sean eficaces, que sean eficientes y que la organización cumpla con estos requisitos. ¿Cuál es la idea prácticamente de desarrollar precisamente la verificación? Generar las condiciones necesarias y las evidencias necesarias para hacer un proceso de retroalimentación. La idea básica es caminar rumbo a los procesos de mejora continua, de poder evaluar el desempeño del proceso del programa de auditoría, de evaluar precisamente la eficacia y eficiencia del proceso, de tal forma que, por supuesto, se garantice
que el sistema cumple con los requisitos establecidos en la norma. Finalmente, vamos a revisar y mejorar el programa de auditoría, que habíamos dicho que esto va a garantizar precisamente que la organización haya implementado un programa de auditoría, que se hayan identificado las áreas de oportunidades y riesgos para un proceso de mejora, que se hayan implementado cambios en el programa de auditoría, si que puede ser necesario, porque volvemos a insistir, un programa, una organización que implementa un sistema de gestión en el año 1 tendrá de repente un programa, un sistema de gestión relativamente débil y con muchas observaciones. En el año 2 la idea es que ya la empiecen las observaciones y ya en este caso las no conformidades o desviaciones se vayan mejorando de tal forma que, por supuesto, que mientras más antiguo sea su sistema de gestión, en teoría debiera ser no perfecto, pero sí mucho más maduro, mucho más desarrollado y con menos desviaciones a las normas. De tal forma que, por supuesto, permita hacer una revisión del programa de auditoría para evaluar precisamente si éste cumple con los requisitos de la norma ISO 19011 y los requisitos de la norma ISO 14000, ISO 19000 o ISO 22000 o la 45001. Bien, esto sería lo que es el requisito número 5 de la ISO 19011. En una siguiente sesión hablaremos de lo que es en este caso el capítulo número 6.